¿Alguna vez has pensado que puede haber algo extraordinario que Dios esté preparando en este preciso momento? Algo que los ojos humanos nunca han visto, que los oídos nunca han oído y que ni siquiera ha pasado por la imaginación más fértil. ¿Y si esta promesa ya estuviera accesible, pero solo pudiera ser percibida por aquellos que viven en otra dimensión espiritual? El apóstol Pablo escribió a los Corintios sobre una realidad que escapa a los sentidos comunes, pero que está disponible para quienes aman a Dios y son guiados por el Espíritu. Esta no es una promesa para un futuro lejano, sino una revelación activa, viva y transformadora, capaz de redefinir la manera en que vemos el mundo, enfrentamos los problemas y comprendemos la vida. Tal vez la mayor riqueza de la fe cristiana esté escondida a los ojos de la mayoría, pero totalmente disponible para quienes desean ver con los ojos de Dios. Si este tipo de revelación tiene sentido para ti, de esas que encienden algo diferente dentro y despiertan sed de respuestas más profundas, aprovecha y suscríbete al canal. Aquí caminamos con Pablo por territorios que la mayoría ni siquiera se ha atrevido a explorar. Al escribir a los Corintios, el apóstol Pablo sacó a la luz una verdad espiritual que confrontaba directamente los límites de la percepción humana. Citando una revelación inspirada en las Escrituras hebreas, declaró que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni jamás entró en corazón humano lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Con esto, Pablo no hacía referencia a una promesa genérica, sino a algo profundo y glorioso, reservado para aquellos que viven en comunión con el Señor. No se trataba de una promesa visible o sensorial, sino de un plan divino que los sentidos naturales jamás podrían captar. La promesa en cuestión superaba las barreras del razonamiento humano y señalaba hacia algo revelado solo a aquellos que son espirituales. Pablo estaba tratando con una comunidad que, aunque enriquecida en dones espirituales, aún estaba marcada por divisiones, inmadurez y una fuerte influencia de la cultura griega. En medio de la búsqueda de sabiduría filosófica y discursos elocuentes, muchos estaban perdiendo de vista la esencia del Evangelio. Es en este escenario que el apóstol presenta la grandeza de lo que Dios ha preparado, no algo conseguido por mérito intelectual o posición social, sino una realidad espiritual accesible solo por revelación. Esta promesa no puede ser entendida por argumentos racionales o teorías humanas. Se capta por el Espíritu regenerado que está en comunión con el Espíritu de Dios. Lo que Pablo reveló no era una novedad inventada por él, sino un secreto oculto en los planes eternos de Dios. Desde tiempos antiguos, los profetas ya apuntaban hacia una realidad futura que sobrepasaría todo lo que los hombres podrían imaginar. Sin embargo, fue solo con la manifestación de Cristo y la actuación del Espíritu Santo que estas promesas comenzaron a ser reveladas plenamente. Los ojos de los hombres vieron señales y milagros, los oídos oyeron parábolas y enseñanzas, pero lo que estaba reservado por Dios era infinitamente más profundo. Era el acceso a su propio corazón, al misterio de la reconciliación, a la gloria de la nueva creación en Cristo. Esta promesa tiene como base el amor. Pablo deja claro que está destinada a aquellos que le aman. No se trata de una recompensa por obras o por religiosidad, sino de una respuesta íntima a una relación con Dios. El amor aquí no es solo emocional, sino relacional y devocional. Aquellos que se rinden al Señor, que le buscan con sinceridad, que le desean por encima de las cosas de este mundo, son precisamente los que reciben el acceso a lo que ojos no han visto. Se trata de una dimensión espiritual en la que el alma encuentra satisfacción más allá de la lógica y de la experiencia terrenal. Al introducir esta revelación, Pablo invita a los creyentes a ampliar su visión. No está ofreciendo una doctrina para debatir, sino una verdad para vivir.
El cristianismo, según la visión paulina, no puede ser reducido a rituales o discursos intelectuales. Es una experiencia de revelación continua, donde el corazón es tocado por aquello que excede el entendimiento humano. Lo que Dios ha preparado está más allá de la percepción natural, pero no es inaccesible. Está disponible para aquellos que con amor y humildad se abren a la acción del Espíritu y desean caminar con profundidad en la relación con el Padre. Al abordar el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo expuso la fragilidad de la mente humana ante los propósitos eternos. En el contexto de la carta a los Corintios, revela que la sabiduría de este siglo, por más avanzada que parezca, es incapaz de comprender las realidades espirituales preparadas por Dios. Aunque los hombres desarrollen sistemas filosóficos, estructuras académicas y teorías religiosas, nada de esto es suficiente para penetrar lo que Dios ha revelado por medio del Espíritu. La mente natural se siente limitada, pues intenta alcanzar lo divino con herramientas que pertenecen a la esfera terrenal. Los corintios, fuertemente influenciados por la cultura griega, valoraban el intelecto y la retórica. Sin embargo, para Pablo, la verdadera sabiduría no es fruto de discursos sofisticados o razonamientos elaborados, sino de revelación espiritual. La cruz, por ejemplo, era vista como escándalo para los judíos y locura para los griegos, pero para los que creen, era la expresión máxima de la sabiduría divina. Esto evidencia que la lógica de Dios no sigue los parámetros humanos. El plan de la redención, encarnado en Cristo crucificado, escapa a la comprensión natural, porque no fue creado para ser analizado, sino para ser revelado. Pablo refuerza que la revelación de Dios no es un producto de la observación, sino del Espíritu. Esto significa que el conocimiento de Dios no se deduce ni se descubre por mérito intelectual, sino que es concedido a quienes están en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando el hombre intenta entender las cosas espirituales con los criterios de la sabiduría natural, inevitablemente tropieza, pues hay una barrera infranqueable entre el plan eterno de Dios y los métodos humanos de comprensión. Solo el Espíritu puede romper esta barrera y conducir el corazón del hombre a la verdad que transforma. Esta limitación no es solo una cuestión teológica, tiene implicaciones prácticas. Muchos aún buscan seguridad espiritual en teorías humanas, fórmulas religiosas o interpretaciones racionales de la fe. Olvidan que la revelación de Dios no se ajusta a estructuras preconcebidas. Ella desafía, confronta, humilla el orgullo intelectual e invita a la humildad espiritual. Pablo quería que los corintios entendieran que la grandeza de la fe cristiana no está en la capacidad de explicar, sino en la disposición de recibir lo que Dios revela. La sabiduría humana, por más admirable que sea, jamás sustituye la acción sobrenatural del Espíritu. En lugar de depender de lógica y razón, Pablo enseña que los creyentes deben cultivar una sensibilidad espiritual. Esto no significa rechazar el razonamiento, sino reconocer sus límites ante lo infinito. La fe cristiana, según Pablo, es un viaje donde la mente se somete al espíritu y el corazón se abre a lo invisible. Cuando se entiende esto, es posible descansar en la verdad de que Dios ha preparado algo tan elevado que solo puede ser recibido por aquellos que humildemente reconocen su propia limitación y confían en la sabiduría superior del Padre. Entre las declaraciones más contundentes del apóstol, Pablo está la afirmación de que el plan de Dios fue oculto a los poderosos y a los sabios de este mundo. En la carta a los Corintios, él afirma que si los gobernantes de esta era hubieran comprendido la sabiduría de Dios, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto revela algo extraordinario. El plan eterno de la redención no solo fue ignorado, sino completamente incomprendido por aquellos que detentaban autoridad, conocimiento e influencia en la sociedad.
La cruz, centro del plan divino, fue rechazada porque los ojos naturales de los líderes de la época estaban cegados ante los propósitos de Dios. El rechazo de Jesús no fue un accidente, sino una consecuencia de la ceguera espiritual que afectaba a los poderosos. Herodes, Pilato, los líderes religiosos, todos estaban ante la verdad encarnada, pero fueron incapaces de reconocerla. Pablo expone este hecho como evidencia de que la verdadera sabiduría está escondida de quienes confían en su propio entendimiento. El Mesías vino, pero no como los hombres esperaban. Vino humilde, servidor, obediente hasta la muerte, y porque contrariaba las expectativas humanas de poder y gloria, fue despreciado. El plan de Dios estaba ante ellos, pero sus corazones estaban cerrados. Esta revelación oculta también es una advertencia para los creyentes de todas las generaciones. El mensaje de la cruz sigue siendo escándalo y locura para quienes viven según la lógica de este mundo. Muchos rechazan el Evangelio porque no pueden aceptar que la salvación venga mediante la aparente debilidad, el sufrimiento y la rendición. Pablo deja claro que la sabiduría de Dios invierte los valores humanos. Lo que parece insensato es, en realidad, el ápice de la sabiduría. Lo que se considera debilidad es la fuerza de Dios en acción. Los poderosos de este mundo no se dieron cuenta de esto porque estaban atrapados en su arrogancia espiritual. Al destacar este contraste, Pablo está enseñando que la revelación de Dios exige humildad. Los que se creen autosuficientes difícilmente escucharán la voz del Espíritu. La gloria de Dios no se revela a quienes buscan estatus, sino a quienes se vacían. La cruz revela una sabiduría que se esconde de la soberbia y se manifiesta a los simples. Los ojos altivos no la ven, los oídos altaneros no la oyen, y los corazones endurecidos no la reciben. Se necesita quebrantamiento para que la luz de la revelación penetre. En el contexto de la carta, Pablo prepara a los corintios para una comprensión más profunda de la fe. Muestra que la verdadera grandeza no está en el poder o el prestigio, sino en conocer a Cristo y participar de su sufrimiento y gloria. La revelación de lo que ojos no vieron no es dada a los que dominan este siglo, sino a los que se rinden al gobierno eterno de Dios. Quien comprende esto, comienza a ver con nuevos ojos y a vivir con una sabiduría que no se encuentra en los libros de los hombres, sino en el corazón de Dios. Antes de continuar, quiero escucharte. Cuando Pablo dice que los poderosos de este mundo no entendieron el plan de Dios, ¿qué eso despierta en ti? Comenta aquí abajo. Quiero saber cómo este contraste entre la sabiduría humana y la revelación espiritual tiene sentido en tu caminar. Al seguir su argumentación, el apóstol Pablo introduce la figura central que hace posible la comprensión del misterio divino, el Espíritu Santo. Afirma que el Espíritu todo lo examina, aun lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10, revelando que no es el intelecto humano ni los sentidos, sino el Espíritu quien desvela los secretos del corazón divino. Esta expresión de Pablo indica que el Espíritu no solo conoce superficialmente los designios de Dios, sino que los examina en su esencia más profunda, trayendo a la luz verdades que estaban ocultas desde la eternidad. Él es el intérprete fiel de la voluntad de Dios para aquellos que desean más que una religión de apariencia. Pablo está enseñando que, sin el Espíritu, es imposible acceder a las realidades espirituales. Ningún maestro, por más elocuente que sea, puede reemplazar el papel del Espíritu en la revelación de la verdad. Esto desmonta cualquier pretensión humana de controlar la comprensión de las Escrituras solo por estudio técnico o razonamiento lógico. El conocimiento espiritual se recibe por medio de revelación, no de deducción. Esta revelación, sin embargo, no es aleatoria. Es concedida a aquellos que caminan en comunión con el Espíritu, que lo honran, que lo escuchan con reverencia.
Él revela a los humildes lo que permanece oculto a los orgullosos. La imagen que Pablo presenta es la de un abismo siendo iluminado. Las profundidades de Dios, que antes parecían inalcanzables, pasan a ser conocidas cuando el Espíritu actúa en el interior del creyente. No solo informa, sino que transforma. Al revelar las verdades eternas, el Espíritu modela el carácter, alinea la mente y dirige la vida según los valores del reino. Esta revelación no ocurre de forma impersonal. Es íntima, relacional. Dios habla al espíritu humano a través de su espíritu, estableciendo una conexión que ninguna filosofía es capaz de reproducir, al afirmar que el espíritu conoce hasta las profundidades de Dios. Pablo está mostrando que no hay parte de la voluntad divina que esté fuera del alcance de quien camina en comunión con Él. Esto significa que las verdades más elevadas del Evangelio no están reservadas a una élite espiritual, sino disponibles para quienes se abren al Espíritu con fe y sinceridad. La gran diferencia está en quién se dispone a escuchar. Muchos tienen acceso a la palabra, pero pocos oyen lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. La revelación está disponible, pero exige sensibilidad. Esta enseñanza es también una invitación a la búsqueda. Pablo no presenta al Espíritu como un concepto teológico abstracto, sino como una persona divina que desea comunicar los secretos del Padre a los hijos. Lo que los ojos no vieron y el corazón humano no imaginó, está siendo continuamente revelado a quienes caminan con el Espíritu. No se trata de una experiencia esporádica, sino de un estilo de vida. El acceso a lo invisible está abierto y el intérprete ya ha sido enviado. Depende de cada uno decidir si desea solo observar de lejos o sumergirse en esta comunión transformadora. La continuidad de la exposición paulina revela un punto crucial: la distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pablo afirma con claridad que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no puede entenderlas, porque se discernie espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Esta declaración profundiza el argumento anterior, demostrando que hay una barrera real entre el entendimiento carnal y la revelación divina. El problema no es solo intelectual, sino espiritual. Quien no ha nacido del Espíritu permanece ciego a las verdades del reino. El hombre natural, descrito por Pablo, es aquel que vive únicamente bajo la influencia de su naturaleza humana, sin la regeneración operada por el Espíritu. Puede ser culto, religioso, influyente, pero si no ha pasado por el nuevo nacimiento, permanece incapaz de discernir las cosas del alto. La sabiduría espiritual no se adquiere por acumulación de información, sino por transformación interior. Pablo no está promoviendo un antiintelectualismo, sino demostrando que hay una dimensión de la verdad que solo es accesible a través de la vida en el Espíritu. Y esta es una verdad que confronta toda tentativa humana de controlar la fe por la razón. Por otro lado, Pablo presenta al hombre espiritual como aquel que discierne todas las cosas, pero por nadie es discernido. Esta figura representa al creyente maduro, aquel que se permite ser guiado por el Espíritu y que por ello ve más allá de la apariencia. No está limitado a las categorías de este mundo, pues su mente ha sido renovada y ahora está alineada con la voluntad de Dios. Este discernimiento no lo hace superior a los demás, sino que le capacita para vivir con sabiduría en medio de un mundo que rechaza la verdad. El hombre espiritual es alguien que comprende lo que está detrás de las situaciones, que reconoce la acción de Dios incluso en medio de las contradicciones de la vida. Este contraste propuesto por Pablo tiene implicaciones profundas para la iglesia actual. En tiempos donde la superficialidad y el pragmatismo espiritual ganan fuerza, es esencial rescatar la centralidad del discernimiento espiritual. Muchos confunden emoción con revelación o rendimiento con unción, porque aún operan bajo los criterios del hombre natural.
La sabiduría que viene de lo alto no grita, no se exhibe, sino que se manifiesta en la sobriedad, en la humildad y en la sensibilidad al espíritu. Aquellos que son espirituales no se dejan guiar por lo que sienten o ven, sino por lo que discernen en comunión con Dios. Ser espiritual, por lo tanto, no es tener visiones extraordinarias, sino vivir con profundidad. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine la mente y guíe las decisiones. Pablo no está describiendo una élite mística, sino llamando a todos los creyentes a vivir según el Espíritu. La sabiduría de Dios está disponible, pero solo los espirituales la reconocen. Y es en este punto donde muchos tropiezan. Buscan la sabiduría de Dios, pero se niegan a vivir guiados por el Espíritu. La invitación de Pablo es clara. Quien desea conocer lo que Dios ha preparado, necesita primero permitir que el Espíritu transforme su interior. Pablo concluye este pasaje magistral afirmando: nosotros, empero, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Esta declaración cierra uno de los mayores contrastes presentados en la epístola. Mientras los poderosos del mundo no entendieron el plan de Dios, los que son espirituales tienen acceso directo a la mente del propio Cristo. Tener la mente de Cristo no es solo pensar como Jesús pensaba, sino compartir su perspectiva, su discernimiento, sus valores y su sumisión al Padre. Es un llamado a vivir con la conciencia moldeada por la verdad eterna. La mente de Cristo representa una nueva manera de percibir la vida. Cuando el creyente recibe esta mente, comienza a ver las circunstancias con los ojos de la eternidad. Ya no reacciona según los impulsos naturales, sino que actúa con discernimiento espiritual. Esto transforma sus decisiones, sus relaciones, su manera de manejar las pruebas. El sufrimiento ya no se interpreta como castigo, sino como herramienta de perfeccionamiento. La prosperidad no se ve como un fin, sino como medio para glorificar a Dios. Todo cambia porque la mente ha sido redirigida hacia la perspectiva del reino. Pablo está afirmando que este acceso a la mente de Cristo no es futuro, sino presente. Tenemos, en tiempo presente, indica una realidad ya instaurada en la vida de los creyentes. Esto es fruto de la obra del Espíritu que habita en el interior de los hijos de Dios. El mismo Espíritu que examina las profundidades divinas es el que comunica al corazón regenerado los pensamientos de Cristo. No se trata de un privilegio reservado a los apóstoles, sino de una herencia de todos los que han nacido de nuevo. La mente de Cristo es el antídoto contra la confusión de este siglo. Con esta mente, el creyente está capacitado para resistir la presión cultural, los engaños de la religiosidad y las trampas del orgullo. No busca estatus, sino fidelidad. No busca aplausos, sino la voluntad de Dios. La mente de Cristo está anclada en la cruz, firmada en el amor y dirigida hacia el servicio. Por eso, quien la posee vive de manera contracultural, muchas veces incomprendido, pero profundamente consciente del propósito por el cual vive. Esta es la verdadera sabiduría: discernir lo invisible y permanecer firme, incluso cuando todo a su alrededor apunta hacia lo contrario. Tener la mente de Cristo es la consecuencia natural de caminar con el Espíritu y amar a Dios sobre todas las cosas. Este es el secreto que Pablo reveló a los corintios y que sigue disponible para la iglesia de hoy. No es algo místico o inalcanzable, sino fruto de la obediencia, la entrega y la comunión con el Señor. Los que viven según la carne jamás entenderán esta realidad, pero los que viven por el Espíritu tienen el privilegio de pensar, sentir y actuar como el propio Cristo actuaría. Al describir las riquezas invisibles que Dios ha preparado, el apóstol Pablo no solo estaba transmitiendo una doctrina para reflexión teológica, sino presentando una verdad con implicaciones prácticas para la vida diaria del cristiano.
La revelación que los sentidos humanos no pueden captar no está destinada a una contemplación distante, sino al fortalecimiento del creyente en medio de las presiones del mundo. La sabiduría revelada por el Espíritu se transforma en dirección para las decisiones, consuelo en las aflicciones y esperanza que trasciende las circunstancias. Esto muestra que el Evangelio no es un sistema de creencias abstractas, sino un modo de vivir alineado con el cielo, la mente de Cristo. Y como Pablo declaró anteriormente, 1 Corintios 2:16, afecta directamente la forma en que el creyente interpreta su realidad. Ante pérdidas, encuentra consuelo que no puede explicarse con palabras. Ante decisiones difíciles, discierne lo que agrada al Padre. En tiempos de escasez, ve provisión futura. En medio de la injusticia, reconoce el propósito divino en acción. Este impacto es silencioso pero profundo. No es una fuga de la realidad, sino una forma superior de enfrentarla. Pues el creyente comienza a ver lo invisible como más real que lo visible. Esta perspectiva transforma la manera en que el cristiano lidia con su identidad, su trabajo, sus relaciones y hasta incluso su dolor. Lo que para el mundo es motivo de desesperación, para quien ha recibido revelación, se convierte en una oportunidad de crecimiento. Esto no significa que esté inmune al sufrimiento, sino que sabe en quién ha creído. Pablo mismo pasó por naufragios, prisiones y rechazos, pero nada de eso le impidió vivir con plenitud, porque estaba anclado en lo que el Espíritu le había revelado. La revelación de lo que ojos no vieron sostiene al creyente cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Este impacto cotidiano es también el testimonio más poderoso que un cristiano puede ofrecer. No es solo lo que predica, sino cómo vive lo que revela si realmente ha conocido lo que está reservado para quienes aman a Dios. La paz en medio de la tormenta, la alegría en medio de la escasez, el perdón ante la injusticia. Todo esto es fruto de la sabiduría espiritual que solo el Espíritu puede producir. Pablo no estaba formando religiosos, sino despertando hijos que viven con los ojos fijos en la eternidad, incluso mientras enfrentan los desafíos terrenales. Cuando la revelación se convierte en vida, la fe deja de ser solo una creencia y pasa a ser una práctica diaria. El creyente maduro no vive por vista sino por convicción. No se guía por emociones sino por discernimiento. Y esto solo es posible porque Dios eligió revelar a sus hijos lo que estaba oculto. Este es el gran milagro, que una verdad eterna pueda moldear la existencia cotidiana. El secreto revelado a Pablo no era solo teológico, era una nueva forma de vivir. En el centro de todo lo que Pablo enseñó en este capítulo está una promesa hecha no a los más fuertes, ni a los más inteligentes, sino a aquellos que aman a Dios. Afirmó que las cosas que ojos no vieron fueron preparadas por Dios para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El criterio no es mérito intelectual ni moralismo religioso, es amor. Un amor que se expresa en obediencia, en devoción, en entrega. La clave de acceso a lo invisible no está en los logros humanos, sino en la disposición de amar a Dios sobre todas las cosas. Este amor, a su vez, no nace del esfuerzo humano, sino que es generado en el corazón por el propio Espíritu. Esta preparación divina se describe como algo que sobrepasa completamente los límites de la imaginación. Pablo no está hablando de bendiciones convencionales, sino de algo que no puede ser concebido por la mente humana. Lo que está preparado va más allá de la salud, de la prosperidad o de la realización personal. Se trata de una comunión profunda con el propio Dios, de la transformación interior que moldea el carácter a la imagen de Cristo, de la esperanza de la gloria, de la certeza de la eternidad. Este es el regalo reservado para quienes tienen su corazón completamente en el Señor. El amor descrito por Pablo no es pasivo o emocional. Es un amor que produce frutos.
Quien ama a Dios busca conocerlo más, desea estar donde Él está, desea vivir de acuerdo con su voluntad. Este amor es la marca de quienes han sido regenerados y es el sello que evidencia quien está preparado para recibir las revelaciones del Espíritu. Muchos quieren las promesas de Dios, pero no quieren al Dios de las promesas. Pablo invierte esta lógica y muestra que la promesa es consecuencia de la relación, no al revés. Esta preparación de Dios también apunta al cuidado divino con cada detalle del caminar cristiano. Dios no está improvisando el futuro de quienes le aman. Ya ha preparado todo con anticipación. Esta certeza produce seguridad. Incluso cuando el camino parece incierto, el creyente puede descansar en la fidelidad de un Dios que ya ha establecido el fin desde el principio. Nada escapa a su control. Y esta convicción es parte de la revelación que transforma la vida. Saber que no hay esfuerzo en vano, porque el amor a Dios siempre será correspondido por aquello que Él ya ha preparado. Pablo, al traer esta promesa a la luz, no está solo animando a los corintios, sino despertando en ellos el deseo de amar más profundamente. El amor por Dios es la puerta a una nueva dimensión de vida espiritual. Quien ama con sinceridad será conducido a verdades que permanecen escondidas para quienes viven de manera superficial. El secreto de Pablo es claro: no hay revelación sin relación y no hay relación sin amor. Lo que Dios ha preparado es para sus amantes, aquellos cuyo corazón late por su presencia. Al cerrar esta secuencia de revelaciones, el apóstol Pablo no ofrece una conclusión doctrinal, sino una invitación existencial. Lo que presentó no es una serie de conceptos para ser solo memorizados, sino una convocatoria a una vida que se mueve más allá de la superficie. En 1 Corintios 2, traza una línea divisoria entre quienes se contentan con la apariencia de la fe y quienes se sumergen en la esencia del Evangelio. La revelación de Dios está disponible, pero se necesita valentía para salir de la orilla y navegar en las profundidades del Espíritu. El cristiano superficial vive a base de estímulos. Necesita sentir, ver, experimentar algo tangible para creer. En cambio, quien ha respondido al llamado de Pablo vive por revelación. No depende de evidencias externas, porque ha sido iluminado por dentro. Pablo dice que hay más de Dios por conocer. Hay verdades escondidas que no están en las palabras humanas. Hay experiencias espirituales reservadas para quienes desean más que religiosidad. No se trata de una búsqueda mística, sino de una disposición a vivir el Evangelio con profundidad y verdad. Esta profundidad exige rendición. Es imposible ir más allá de la superficie sin quebrantar el corazón, sin abandonar los propios conceptos, sin permitir que el Espíritu revele lo que está detrás de las fachadas. La iglesia en Corinto tenía dones, pero carecía de madurez. Pablo los estaba llevando a darse cuenta de que no era suficiente hablar en lenguas, profetizar o poseer conocimiento. Era necesario tener discernimiento espiritual y madurez emocional. La profundidad que Pablo enseñaba no estaba en el espectáculo, sino en la intimidad con Dios. Responder a este llamado exige renunciar a la prisa. El Espíritu revela a su debido tiempo a quienes permanecen. Muchos no reciben porque se rinden antes de madurar. Quieren respuestas rápidas, revelaciones inmediatas, soluciones fáciles. Pero el secreto revelado por Pablo está en el caminar constante, en la escucha silenciosa, en la devoción fiel. Es en este lugar donde el Espíritu sondea, revela, transforma. La fe superficial puede incluso emocionar por un tiempo, pero es la profundidad la que sostiene al creyente en los días difíciles. Lo que ojos no vieron sigue siendo revelado hoy, pero solo verá quien esté dispuesto a sumergirse. Pablo no escribió este capítulo para impresionar, sino para despertar. El Espíritu sigue llamando, sigue hablando,
Sigue guiando a los hijos de Dios a las profundidades del Padre. Quien acepte este llamado descubrirá que hay más, mucho más, reservado para aquellos que verdaderamente le aman. Hay verdades que no se pueden guardar solo para uno mismo. Comparte este video con alguien a quien amas y que, como tú, valora lo que viene de lo alto. Y si aún no forma parte de este espacio de aprendizaje y fe, inscríbete ahora. Hay mucha revelación por delante. Y cada nueva palabra puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado esperando durante años. Nueva palabra puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado esperando durante años.